Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a un video más. En este video vamos a hablar acerca de las reglas de derivación, particularmente para derivar trigonométricas cuando involucran estas trigonométricas a la regla de la cadena. En este caso vamos a considerar, por ejemplo, la derivada de una función de este estilo, donde aparece una función trigonométrica y el argumento de la función trigonométrica es una función que en este caso le voy a llamar u. Entonces la regla de derivación es coseno de u por u'. Primero que nada, este factor que aparece al final acá tiene que ver con la regla de la cadena, pero vamos a ponerlo en práctica con un ejercicio en particular. Derivar con respecto de x, vamos a tratar de derivar con respecto de x la función seno de x cuadrado. Primero que nada, quiero que te des cuenta que para derivar una expresión de este estilo, obviamente vas a recurrir a la regla de derivación seno de x. La regla directa para derivar seno de x es coseno de x. Sin embargo, si comparas esta expresión que aparece aquí entre el par de paréntesis con esta expresión que aparece acá, claramente el argumento de la función seno es diferente, porque aquí tenemos un cuadrado y acá solamente tenemos la x. Entonces no se parece en nada esta expresión con esta otra expresión. Técnicamente tendríamos que pensar en el argumento, este argumento de aquí, como si fuera una función. Entonces eso significa que tendría que reescribir o necesitaría una regla adicional. ¿Cómo podemos modificar esta regla directa para poder aplicarla en este contexto particular? Bueno, la respuesta a eso es la regla de la cadena, pero sin meternos tanto en rollos por el momento en los aspectos técnicos de la regla de la cadena, ¿cómo puedo reescribir esta regla que está acá arriba para que sea útil en términos de la regla de la cadena? Bueno, el truco es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es cambiar la x por una u. Entonces vamos a reescribir la misma regla que está acá en la parte de arriba. La voy a reescribir, pero la x del argumento de la función seno la voy a cambiar por una u. Y del lado derecho también voy a cambiar las x por una u. Entonces voy a poner coseno de u. Y lo único que vamos a hacer es al final multiplicar todo el resultado por u'. De tal manera que aquí la función coseno de u va a estar multiplicando a u'. Usualmente estos paréntesis no se ponen, así que no los voy a anotar tampoco. Dicho de esta forma, ahora la regla me va a permitir derivar funciones trigonométricas que tienen como argumento una función adicional, es decir, tienen otra función aquí. Esto técnicamente es una composición entre dos funciones, pero sin entrar en los aspectos técnicos, ¿cómo lo voy a hacer para aplicar esta regla de derivación a este caso en particular? Bueno, al comparar lo que se encuentra entre paréntesis con lo que se encuentra entre paréntesis de este lado, pues claramente u me va a llevar a que es igual a x cuadrado. Y de acuerdo a la regla de derivación, voy a tener que calcular la derivada de u. Por lo tanto, la derivada de u en mi caso va a ser 2x. Luego, si quiero calcular por lo tanto la derivada de esta expresión que aparece acá arriba, tendríamos que aplicar directamente la fórmula. Entonces, la derivada con respecto de x de seno de x cuadrado, pues sería coseno de u, es decir, coseno de u, que u vale x cuadrado, por, dejamos un pequeño espacio aquí para indicar que hay una multiplicación, y por la derivada de u, que en mi caso sería 2x. Ahora tenemos que acomodar un poquito esta expresión. El 2x que aparece al final lo voy a poner antes, al inicio, en esta parte, como factor del coseno de x cuadrado, y por lo tanto la solución sería 2x coseno de x cuadrado. Y básicamente así es como derivamos una expresión donde la función trigonométrica está compuesta con otra función distinta, ¿no? Muy bien, veamos un ejemplo adicional. En este segundo ejemplo quiero derivar la función secante del argumento 2x cúbica menos 1. Claramente la regla de derivación para poder derivar esta expresión tendría que ser la derivada con respecto de x de la secante de x. Sin embargo, en esta regla de derivación, bueno, vamos a escribir primero la regla. La derivada con respecto de x de la secante de x es secante de x por tangente de x. Ahora, si comparamos la expresión que quiero derivar en esta regla de derivación con la expresión que me interesa derivar, claramente el argumento no es el mismo, porque acá tenemos 2x cúbica menos 1 y acá solamente tengo una x. Entonces, debo pensar nuevamente que secante está compuesta con una función distinta. A esta función que está aquí le voy a llamar u. Entonces, todo esto para mí va a ser u.
u es igual que 2x cúbica menos 1. Entonces, ¿cómo vamos a reescribir la regla de derivación para que entre en el contexto de la regla de la cadena? La misma estrategia que usamos hace rato. Lo que tienes que hacer es cambiar todas las x por u's y al final multiplicar por u'. Por lo tanto, la derivada con respecto de x de secante de u te va a quedar secante de u por tangente de u, y al final lo único que tenemos que hacer es agregar el u', es decir, multiplicar por u' toda esta expresión. Entonces, dicho eso, pues vamos a aplicar la regla de derivación. Por lo tanto, me va a necesitar calcular u'. ¿Por qué? Pues porque u' lo vamos a necesitar al final. Entonces, la derivada de u me va a dar 2 por 3 son 6x cuadrado, y la derivada de menos 1 que vale 0, pero ya no vamos a anotar. Entonces, ya que tengo estos dos datos, ya puedo sustituir directamente en la regla de derivación para este caso particular. Por lo tanto, me va a quedar, vamos a anotarlo aquí abajo, la derivada con respecto de x de la secante de 2x cúbica menos 1, pues va a ser igual a secante de u, secante de 2x cúbica menos 1 por tangente de 2x cúbica menos 1, y al final tengo que multiplicar todo este resultado por u', que u' vale 6x cuadrado. Y acomodamos un poquito los factores. Entonces este factor 6x cuadrado lo voy a poner hasta el inicio, 6x cuadrado por secante de 2x cúbica menos 1 por tangente de 2x cúbica menos 1. Y con eso llegamos al final de esta derivada particular. Entonces, la estrategia, que si te diste cuenta, es bien sencilla. Lo único que tenemos que hacer para aplicarla en el contexto de la regla de la cadena es cambiar las x por u cuando aparece una expresión que sea distinta de x. Incluso si estás multiplicando por una constante como 2, por ejemplo, imagínate que te aparece 2x, eso ya lo tienes que asumir como una función. Entonces, para todos esos casos tienes que reescribir las reglas básicas, las reglas directas de derivación, para aplicarlas en el contexto de la regla de la cadena. Muy bien, bueno, espero que este video te haya ayudado para entender un poquito más esta regla de derivación. Si tienes comentarios o dudas, puedes anotarlos en la parte de abajo. Si no, espera hasta nuestra próxima entrega. Nos vemos, hasta luego.